Noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy se continuará hablando de Arcangelo Corelli, el maestro. Poco se sabe de sus actuaciones como director, salvo que desempeñó con éxito este papel durante muchos años al frente de las orquestas de la Iglesia de San Luis y de la Academia de las Artes del Dibujo y de innumerables grupos formados por ocasiones puntuales, como recitales en las academias privadas de la nobleza, fiestas cívicas y recepciones diplomáticas. El reconocimiento que recibió fue siempre muy generoso y se le elogió sobre todo por la gran disciplina de los músicos que dirigía, obteniendo siempre interpretaciones vigorosas con gran precisión en el ataque de las notas y un potente efecto global. Geminiani informó que Corelli sintió que era esencial que toda la orquesta moviera los arcos exactamente al mismo tiempo, todos hacia arriba, todos hacia abajo, de modo que los ensayos previos a las actuaciones pudiera detener la música si veía un arco fuera de posición. En el proceso de transformación de la orquesta tradicional, en la generación anterior los conjuntos eran bastante pequeños, incluso para las representaciones de ópera, y solo en ocasiones muy excepcionales se reclutaban grupos grandes, especialmente para festivales al aire libre. La orquesta de San Luigi, por ejemplo, no superaba los 20 miembros, ni siquiera en ocasiones prestigiosas, y la mayor parte del tiempo estaba formada por unos 10 o 15 miembros. Gracias al legado de antiguas prácticas polifónicas, los conjuntos hacían uso de diversos instrumentos de proporciones equilibradas, agrupados en coros, cada uno compuesto por varios tipos de instrumentos. La generación de Corelli comenzó a cambiar este equilibrio de fuerza hacia un predominio cada vez mayor de la sección de cuerdas, con énfasis en los violines, ampliando significativamente el número de músicos, agrupando los instrumentos en secciones homogéneas y separando a los cantantes de la orquesta. Su disposición espacial también cambió, adoptando una distribución que favoreció el lenguaje típico del concierto grosso, con un pequeño conjunto solista, el concertino, separado del grupo ripieno. Además de dirigir y ser concertino al mismo tiempo, Corelli era responsable de reclutar músicos para formar orquestas ocasionales. Se encargaba del transporte de instrumentos, pagaba salarios y desempeñaba todas las funciones de un empresario de eventos modernos. En algunas ocasiones empleó a un inmenso número de músicos, hasta 150, muy por encima de todos los estándares de su época. Según el testimonio de Crescimbeni, fue el primero en introducir en Roma conjuntos con tal cantidad de instrumentos y tal diversidad que era casi imposible creer que pudiera hacerlos tocar todos juntos sin temor a confusión, sobre todo porque combinaba instrumentos de viento, instrumentos con las cuerdas, y el total muy a menudo superaba los 100 elementos. Aunque el número de músicos varió mucho en cada actuación, el equilibrio de las orquestas de Corelli fue constante, con al menos la mitad de los músicos tocando violines y una cuarta parte ocupada con violonchelos, violones y contrabajos. La fracción restante se llenó con una variada instrumentación de viola, instrumentos de viento, laúdes, tiorba, órganos, clavecines y otros, y dependía en gran medida del carácter de la música de la ocasión.
Su intensa actividad a distintos niveles en el campo de la música orquestal dominó la escena romana y su papel de organizador, dinamizador y estandarte puede compararse al de Jean-Baptiste Lully en la corte de Luis XIV. Por extensión, se podría decir que todas las orquestas romanas entre 1660 y 1713 fueron la orquesta de Corelli. El compositor, a pesar del amor típicamente barroco por lo extravagante, lo bizarro, lo asimétrico y lo dramático, la producción de Corelli se desvía de este patrón, favoreciendo los principios clasicistas de sobriedad, simetría, racionalidad, equilibrio y moderación expresiva, así como la perfección formal apreciada repetidamente por crítica contemporánea, formulando con notable economía de medios una estética que se encuentra entre los fundamentos de la escuela musical neoclásica. En la descripción de la Enciclopedia de Música Larousse, sin duda otros antes que él mostraron más originalidad, pero ninguno en su época mostró un interés más notable por el equilibrio y el orden o por la perfección formal y el sentido de grandeza. A pesar de su deformación boloñesa, encarna la época clásica de la música italiana, gracias sobre todo a la tradición romana. Aunque no inventó las formas que utilizó, Corelli les dio una nobleza y perfección que lo convierte en uno de los más grandes clasicistas. Las obras de Corelli fueron el resultado de una planificación larga y reflexiva y se publicaron solo después de revisiones múltiples y cuidadosas. Su última colección parece haber tardado más de 30 años en completarse y una declaración que dejó en una carta de 1708 da fe de su inseguridad. Después de tantas y extensas revisiones, rara vez he sentido la confianza para entregar al público las pocas composiciones que envié a la imprenta. Un método tan riguroso, racionalmente organizado y estructurado, un anhelo tan fuerte de perfección ideal son otras características que lo convierten en un clásico en oposición al espíritu salvaje, asimétrico, irregular e improvisador de los más típicos barrocos. Según palabras de Franco Piperno, su obra impresa tiene una estructura excepcionalmente precisa y cohesiva, deliberadamente diseñada para ser didáctica, modeladora y monumental. No es casualidad que una de las figuras del frontispicio de su ópera terza está escrito para la posteridad, es decir, como lo vería la posteridad, como una autoridad en composición, interpretación y pedagogía, una fuente de ideas llena de potencial. También fue muy rígido en la elección de los géneros a abordar: la sonata en trío, la sonata para instrumento solo y el gran concierto. Toda su producción es para cuerdas con acompañamiento continuo de bajo que podría ser interpretado por una combinación variable de órgano, clavecín, laúdes y tiorba. No dejó obras para voz, pero sus composiciones revelan una fuerte influencia de la música vocal en su metodismo y expresividad, así como en su tratamiento de la polifonía. En su época, el círculo de quintas se estableció como el motor principal de las progresiones armónicas y, según Richard Truskin, Corelli más que nadie de su generación puso esto en práctica: practicar un nuevo concepto con fines expresivos, dinámicos y estructurales que fue fundamental para la sedimentación del sistema tonal. Manfred Bukowski igualmente afirma que,
Arcangelo Corelli merece crédito por la plena realización de la tonalidad en el campo de la música instrumental. Sus obras inauguran felizmente el periodo del barroco tardío, aunque estrechamente ligado a la tradición del contrapunto de la antigua escuela boloñesa. Corelli manejó el nuevo lenguaje con una confianza impresionante. Por otro lado, las escalas cromáticas son raras en su música, pero las disonancias son relativamente comunes y utilizados como elemento expresivo, aunque siempre bien elaborado y bien resuelto. La crítica también ha destacado la integración armoniosa y equilibrada entre elementos polifónicos y homofónicos, siendo la polifonía la que se despliega libremente dentro de una estructura tonal. En su obra abundan las formas expresivas polifónicas, siendo las más comunes las fugas, contrapuntos simples y escrituras imitativas con motivos repetidos sucesivamente por las distintas voces de forma alterna. Normalmente también se llaman fugas, pero en su estilo las fugas auténticas son raras, ya que su desarrollo se diferencia formalmente de los modelos convencionales, exhibiendo una amplia variedad de soluciones. Según Pincherle, uno de los aspectos más significativos del genio de Corelli reside en el movimiento coordinado de estas voces que se entrelazan, se evitan y se encuentran de tal manera que desarrollan motivos siempre diferentes, estableciendo una unidad a través del parentesco codicil de los diferentes movimientos, método que Fausto Torrefranca comparó con la creación de un friso que recorre los muros y fachadas de un templo. Entre sus influencias se encuentran principalmente los maestros de la escuela boloñesa como Giovanni Benvenuti, Leonardo Brugnoli y Giovanni Battista Bassani. También se destaca la influencia de Jean-Baptiste Lully, atestiguada por el propio Geminiani, así como por la escuela veneciana, en particular Francesco Cavalli, Antonio Cesti y Giovanni Legrenzi. Willow también da fe de que la influencia de Palestrina en el desarrollo del estilo polifónico de su música fue en gran medida ignorada, una influencia recibida principalmente a través de su maestro Simonelli, quien era cantante del coro de Capilla Sixtina, donde la obra de Palestrina fue uno de los buques insignia del repertorio. La música incluye 12 sonatas en trío para dos violines y continuo, opus 1, 12 sonatas en trío para dos violines y continuo, opus 2, 12 sonatas en trío, sonatas para dos violines y continuo, opus 3, 12 sonatas en trío para dos violines y continuo, opus 4, 12 sonatas para violín y continuo, opus 5, 12 concerti grossi, opus 6, una sinfonía para el oratorio Santa Beatrice d'Este de G.L. Lullier, sonata 4 en sol menor para dos violines, viola y continuo, sonata 4 en mi menor para dos violines, viola y continuo, sonata 4 en re mayor para trompeta, dos violines y continuo, 6 sonatas en trío para dos violines y continuo, opus póstumo. El pequeño tamaño de su obra publicada, junto con relatos literarios de la composición de muchas piezas no identificadas en el contenido de las 6 colecciones, ha llevado a algunos investigadores a imaginar que una gran cantidad de obras se han perdido y se ha especulado que es posible que fueran incluso más grandes en el centro, pero esta impresión podría ser exagerada o incluso completamente errónea. Hay, por ejemplo, descripciones de la interpretación
de varias sinfonías, un género que en aquella época se cultivaba como música instrumental independiente y se integraba en óperas, oratorios y ballets como oberturas o interludios. Sin embargo, la palabra sinfonía tenía en aquella época un uso muy impreciso y de hecho tales obras pueden corresponder a secciones individuales de lo que ha llegado hasta nosotros como su concierto grossi. Además, los lentos métodos compositivos de Corelli y sus escrúpulos hacia la perfección que le llevaron a perfeccionar sus inventos durante mucho tiempo pueden indicar lo contrario, que lo que consideraba digno de presentación pública era exactamente lo que imprimió y que realmente no se perdió nada, o al menos nada importante. En las últimas décadas han aparecido varios manuscritos completos o fragmentados cuya autoría ha sido cuestionada. Varios tal vez sean auténticos, pero aparentemente fueron ensayos para obras modificadas posteriormente o piezas escritas ad hoc para algún evento específico y luego abandonadas por carecer de importancia. Otros, publicados al menos una vez, pueden ser adaptaciones de otros autores de material coreliano auténtico. En una categoría propia se encuentra la colección de conciertos grossi que Geminiani publicó en Londres entre 1726 y 1729, adaptando material de la ópera quinta y dando el debido crédito a Corelli como autor. Esta serie se hizo popular y sufrió numerosas reimpresiones, lo que fue directamente responsable de la fama duradera de Corelli en Inglaterra. Además, muchos otros durante el siglo XVIII crearon adaptaciones más o menos exitosas de sus piezas para diversos conjuntos, incluida la voz. Dejaré los 12 conciertos grosos de Corelli. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, suscríbanse y denle un buen like. Gracias.